quiero iniciarla, como no puede ser de otra manera, saliendo al paso de las acusaciones que en el día de ayer el señor Busián vertió sobre mí. Y por tanto no cabe otra que dar cumplida respuesta a esas falsas acusaciones que el día de ayer profirió. Decir en primer lugar que el señor Busián está llevando a cabo una práctica que es muy antigua, que es la práctica o la táctica o la técnica del calamar, que es el calamar cuando ha sido pescado o ve que va a ser pescado, lo que hace es soltar tinta negra para intentar desviar la atención, intentar camuflarse para no ser pescado. Pero aquí en este caso el señor Busián y sus compañeros de Coalición por Melilla en el gobierno, es que muchos de ellos ya han sido pescados. Por tanto, por mucha tinta negra que echen, no van a conseguir su objetivo de desviar la atención, ni de ocultar, por supuesto, las innumerables ilegalidades que están llevando a cabo en el seno del gobierno de la ciudad. Ayer el señor Busián dijo que en mi época de consejero de Fomento se construyó un vial sobre una zona verde, y tengo que negar la mayor. Tengo que negar la mayor porque para construir ese vial se tuvo que llevar a cabo un expediente de expropiación, porque esos terrenos no eran de la ciudad autónoma, eran de un particular, y en el propio expediente de expropiación viene la calificación urbanística de ese terreno, por el cual se tuvo que indemnizar al propietario. Y al propietario se le tuvo que indemnizar por un suelo rústico, es decir, el suelo donde se construyó ese vial fue un suelo rústico. Eso viene recogido en el expediente. Yo desconozco si el señor Busián ha mandado ese expediente de expropiación a la Fiscalía, porque si ha mandado ese expediente de expropiación a la Fiscalía va a ver desde el minuto 1 que el terreno sobre el que se construyó ese vial es un terreno rústico, por tanto no era zona verde. Primera de las cuestiones que quería dejar claro. Segunda de las cuestiones dice que ese proyecto se hizo sin ningún tipo de control técnico y que, bueno, poco menos que le faltó decir que me había puesto yo a hacer el proyecto, a construirlo y a ejecutarlo. Nada más lejos de la realidad. Ese proyecto fue un proyecto visado por el propio Colegio de Ingenieros. Ese proyecto fue un proyecto que salió a licitación con la firma de los 3 directores generales de la Consejería. Y ese proyecto fue, como me recordó en el día de ayer que fue por entonces director general de Obras Públicas, fue dirigido, controlado por el propio director general de Obras Públicas. Por tanto, todo lo que dijo el señor ayer Busián sobre que no hubo ningún control administrativo sobre ello es falso, totalmente falso. Quiero comentar algo interesante sobre la política urbanística del gobierno del Partido Popular, de los anteriores gobiernos Imbroda, a lo largo de todos estos años, respecto de la política urbanística que pretende CPM, y en este caso el señor Busián. Es interesante dar algunos datos porque son muy clarificadores. El gobierno del Partido Popular, los distintos gobiernos Imbroda, ¿qué es lo que hacían? Localizaban terrenos rústicos y lo convertían en espacios públicos, de usos públicos. Este es un ejemplo de ello. Transformamos un terreno rústico en un vial público que ha facilitado a todos los vecinos, a los miles de vecinos que viven en esa zona, le ha facilitado su día a día. ¿Por qué? Porque estos miles de vecinos que viven en 400 viviendas, urbanización La Quinta, Mayorazgo, Iberpuerto, solo tenían una entrada y una salida a sus viviendas, a sus residencias, y eso era un peligro.
Un peligro desde el punto de vista de la actuación de bomberos, desde el punto de vista de la actuación de ambulancia, desde el punto de vista de la actuación policial, y de hecho el informe que justifica la construcción de ese vial precisamente para dar salida y entrada a una zona donde viven miles de melillenses. Por tanto, ese era el motivo de la construcción de ese vial. Por cierto, dice, es que ha perjudicado a algunos vecinos. No, no, todo lo contrario. Es que es todo lo contrario, es que se han beneficiado miles de melillenses que viven en esa zona, que antes solo tenían una entrada y una salida a su barrio, y ahora tienen 2 entradas y 2 salidas, por tanto, mejorando sus condiciones, las condiciones de su barrio y de su entorno. ¿Qué es lo que hacía el gobierno del Partido Popular? ¿Qué es lo que hacían los distintos gobiernos sin Broda? Pues transformabas zonas urbanas, calificadas como urbanas, es decir, en las que se podían construir viviendas, en zonas verdes. 2 ejemplos. Parque forestal. En el parque forestal había algunos que estaban pensando en construir ahí viviendas. Menos mal que no llegaron a gobernar. ¿Qué hizo el gobierno Imbroda? Construir el mayor parque de nuestra ciudad, el parque forestal. Otro ejemplo. Plaza multifuncional. En la plaza multifuncional, ¿qué es lo que querían hacer algunos? Para algunos querían hacer viviendas, menos mal que no llegaron a gobernar. ¿Qué es lo que hizo el gobierno Imbroda? Transformar ese suelo, en el que se podían construir viviendas, en un espacio público para uso y disfrute de todos los melillenses. Esa es la política urbanística del gobierno del Partido Popular y de los distintos gobiernos Imbroda. Evitar, como así se evitó, cualquier tipo de especulación urbanística. Evitar, como así se evitó, cualquier tipo de pelotazo urbanístico. ¿Y ahora qué pretende el señor Busián y Coalición por Melilla? Lo primero que han dicho, no lo digo yo, lo han dicho ellos, modificar el Plan General de Ordenación Urbana, porque dicen que tiene que haber algún tipo de recalificaciones. ¿Qué es lo que pretende el señor Busián y CPM? ¿Pretenden recalificar Callejón de la Marina, como pretendieron en el año 2012? ¿Eso es lo que pretenden hacer? ¿Recalificar suelo rústico para destinarlo a la construcción de chalés o viviendas o naves industriales? ¿Eso es lo que pretende? Un terreno que es rústico, a día de hoy, ¿pretenden recalificarlo? Le estamos preguntando, porque al menos así lo pretendían en el 2012. En cualquier caso, estaremos muy atentos para llevar a los tribunales de justicia cualquier tipo de recalificación de suelo rústico, por tanto, cualquier tipo de posible pelotazo urbanístico. ¿O qué pretende el señor Busián? Al hilo de este vial en esa zona, ¿pretende recalificar los alrededores de ese vial? Una pregunta que le hago. ¿Pretende recalificarlo? Porque quiero recordarle que eso es zona rústica. Y le pregunto al señor Busián, ¿qué hacía el 1 de julio maquinaria en suelo rústico haciendo prospecciones? ¿Qué pinta el 1 de julio maquinaria industrial para hacer prospecciones en terrenos rústicos? Le preguntamos al señor Busián si es que pretende recalificar eso. Si lo pretende, que se olvide, porque nos iremos a los tribunales de justicia a denunciarlo. Que se olvide él y aquellos que están alrededor. Como digo, esa es la gran diferencia de la política urbanística del Partido Popular y la de CPM y el señor Busián. Una gran diferencia. Decía que estaban empleando la técnica o la táctica del calamar, echar tinta negra para disimular y esconderse. Pero en este caso el calamar está más que pescado y por tanto esa tinta no le va a valer para nada. Hemos dicho públicamente que vamos a llevar ante los tribunales de justicia todas las ilegalidades que se están llevando a cabo en el seno del gobierno. Y nosotros no hablamos por hablar, nos hablamos con hechos. Aquí tienen
la presentación de la primera de las querellas que vamos a ir presentando a lo largo de las próximas fechas. Esta es una querella por un presunto delito de prevaricación administrativa contra la actual consejera de Hacienda por el conocido expediente como Bugotaxi. Y me van a permitir que describa, esta es la presentación de la querella, estos son todos los documentos anexos que presentamos a la querella y esta es la primera página que de manera preceptiva tiene que acompañar el registro de la querella. Pues bien, me van a permitir que dé algunas pinceladas de este expediente firmado por la actual consejera de Hacienda, que es ni más ni menos la que se encarga de los designios de la hacienda pública, es decir, es la que se encarga de manejar el dinero de todos los melillenses. Pues bien, la consejera de Hacienda, en su calidad entonces de consejera de distritos, no se le ocurre otra cosa que firmar un convenio de colaboración con el colectivo del taxi, pero no lo firma con el presidente de la asociación del taxi, que es la persona legitimada para firmar ese convenio, no, lo firma con una persona vinculada a CPM. Primera ilegalidad de la señora Dunia, firmar un convenio de colaboración en el que el primero de los requisitos es que lo firme la persona legitimada, pues el primero de los requisitos lo incumple. Y como este primer requisito incumple todos los requisitos necesarios para la firma de un convenio, todos, no es que le haya faltado un documento u otro, no, ha incumplido todos los trámites necesarios para la firma de un convenio. No aprobó ninguna bases para ese convenio, esas bases debieron ser aprobadas por el Consejo de Gobierno, como no la formularon, tampoco la llevaron a aprobación, como ni la formularon ni la llevaron a aprobación, tampoco fueron publicadas. Se saltó la Ley General de Subvenciones, se saltó el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, se saltó las bases de ejecución del presupuesto que, entre otras cosas, impedía e impide a día de hoy pagar con los anticipos de caja este tipo de subvenciones, es decir, un cúmulo de ilegalidades que ha llevado a cabo la señora Al-Mansuri en este expediente y que nos ha llevado a presentar esa querella por un presunto delito de prevaricación administrativa. Imagínense en manos de quienes estamos. ¿En manos de quiénes estamos? En manos de quién está el dinero de todos los melillenses. En manos de una persona que es capaz de hacer todo este tipo de barbaridades. Después de esta querella vendrán otras más. Nosotros, cuando hablamos, no hablamos para amenazar, no. Nosotros cuando hablamos para comunicar a los ciudadanos qué es lo que vamos a hacer. Hemos presentado la primera y en la próxima fecha presentaremos la del rocambolesco e ilegal Centro de Menores de Rostro Gordo, en el que desde el inicio del expediente hasta el final del expediente está plagado de ilegalidades. Y continuaremos, por supuesto, con el programa Melilla Colabora, otro cúmulo de ilegalidades en la concesión irregular de ayudas. Y como este, muchísimos más. Esto no acaba nada más que empezar. Son muchas ilegalidades las cometidas, tantas como querellas formularemos ante los tribunales de justicia. La cuestión no es el importe. Aquí el importe es lo de menos. Aquí lo grave es que la actual consejera de Hacienda, antes consejera de distritos, con una dilatada experiencia en la gestión de lo público, porque hay que recordar que ha sido miembro de la mesa de contratación durante mucho tiempo, ha dado lecciones de contratación de servicios públicos en distintos plenos, se ha mostrado a dar lecciones de cómo se lleva a cabo la contratación pública,
por tanto, con plenos conocimientos de este tipo de procedimientos, y ha llevado a cabo todas estas barbaridades. Pero es que en esta querella que se ha presentado y que se adjuntan numerosos documentos, hay dos documentos, bueno, todos son muy interesantes porque no tienen desperdicio, pero hay algunos de ellos muy curiosos como es el informe del interventor, que ya advierte que no se puede pagar esas subvenciones con los anticipos de caja y se pagan. Y también es muy interesante el informe de la Dirección General de aquel entonces, que advierte que no se puede pagar esos anticipos, con anticipo de caja, esas subvenciones, y la señora Al-Mansuri reúne en su despacho a la directora general para decirle que sí, que lo pague con los anticipos de caja. Eso no lo digo yo, eso ya está escrito en un informe que obra en el expediente y que obra en la querella. La directora general diciendo que no se puede pagar, y la consejera en una reunión que convoca en su despacho le dice que sí, que lo pague. Es decir, pues mire usted, esos son todos los requisitos que enmarcan el delito de prevaricación administrativa. Y por supuesto, pues esto tendrá su curso. Esperemos que sea más pronto que tarde, porque este tipo de personas no podemos tenerlas al frente del erario público. No podemos tener a este tipo de personas manejando el dinero de todos los melillenses. Realmente inexplicable, pero bueno. También les comento y le adelanto que es una estrategia del señor Aberchán y de CPM para desviar la atención. El señor Aberchán está muy nervioso por dos asuntos, por las cuestiones que se están comentando en los últimos días de posibles pactos, y está también nervioso por todas las ilegalidades que han cometido y que han sido pillados con las manos en la masa. Entonces están muy nerviosos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Que ya han empezado a hacerlo. Pues denunciar públicamente presuntas irregularidades, delitos, que quedarán en nada. Pero esto no es nuevo para el Partido Popular. Llevamos años sufriendo y padeciendo este tipo de falsas denuncias. Al final, el tiempo da y quita razones, y el tiempo, a lo largo de todos estos años, ¿qué es lo que dice? Que todas estas querellas que nos presentaron todas, y cada una de las querellas que nos fueron presentando, fueron continuamente archivadas una detrás de otra. Es decir, la actuación del gobierno del Partido Popular a lo largo de todos estos años ha sido una actuación ajustada a derecho, ha sido una actuación inmaculada. A unos les podrá gustar más y a otros menos, pero ha sido, desde el punto de vista jurídico, inmaculado. Y desde el punto de vista de la gestión, pues uno no más que puede ver imágenes de hace 20 años y las de ahora, y verá la transformación que a lo largo de estos últimos 19 años lleva a cabo Melilla. Lástima que en este año estén destrozando todo lo que se construyó. Lástima. ¿Los terrenos con los que ha dicho que se estaban haciendo prospecciones, dónde están? No, sí, casualmente, fíjense, es que al final lo bueno de vivir en una ciudad pequeñita como Melilla es que también nos enteramos de todo. Es que el 1 de julio había una maquinita en terrenos rústicos haciendo prospecciones para ver la calidad del suelo. Pero vamos a ver, ¿cómo es que en un suelo que no se puede ni sembrar patatas hay una maquinita haciendo prospecciones? En la zona colindante al vial, o sea, entre el vial, la rotonda, esa zona cercana al campo de golf. Esa zona conocida frente al campo de golf. A ver cómo, siendo una zona rústica, están haciendo ya prospecciones. ¿Qué es lo que intenta el señor Busián? Nosotros vamos a estar atentos. Si se le ocurre recalificar ese terreno, iremos a los tribunales de justicia.